Hola amigos, buenos días desde Australia. En unas horas se hace público el último vídeo debate que os presentamos. Necesitábamos un policía como USA en Afganistán. Y como sé que voy a leer cosas que me van a dejar perplejo, porque escribís, tú piensas o tú dices que... Y yo me voy a quedar diciendo, ¿dónde he dicho yo esto? Pues he pensado que voy a expresar mi opinión aquí y así cada vez que lea un comentario me voy a ahorrar tiempo, voy a redirigir a la gente. No, mira, si quieres saber lo que yo pienso, vete a este vídeo. Entonces, mi respuesta es no. Necesitábamos un policía como USA en Afganistán, así es la pregunta que formulamos, y mi respuesta es clara, no. ¿Necesitábamos haber entrado en Afganistán hace 20 años? Yo creo que sí. Yo no creo que ningún país pueda ser el policía del mundo, porque, y menos Estados Unidos, porque siempre van a poner sus propios intereses por delante. Pero sí creo que necesitamos una fuerza internacional, y la hay. Tenemos los cascos azules de las Naciones Unidas, que supervise, que intente poner a diferentes partes en conflicto de acuerdo y que imponga orden por la fuerza, si es necesario, pues para evitar masacres y genocidios y abusos. Y los cascos azules lo han hecho bien en muchas ocasiones. Han cometido algún fiasco, como generalmente por inhibición. Recuerdo, no fue en Mogadiscio, no, en una ciudad africana recuerdo que se retiraron y según se retiraban por una parte de la ciudad, por la otra entraban no sé quiénes con machetes masacrando a la población. O sea, han cometido errores, pero también han tenido muchos aciertos. Milosevic, por ejemplo, en Serbia, que estaba cometiendo genocidio por todos los Balcanes, está bien, hubo que pararle y se le paró bien. Y en muchas situaciones la misma presencia de un puñado de cascos azules inhibe a las partes en conflicto a cometer masacres. O sea, un puñado de soldados con 4 jeeps. Ese fue el caso durante mucho tiempo cuando yo estaba en Eritrea, entre el borde entre Etiopía y en Eritrea. Simplemente patrullar la frontera evitaba masacres, salva vidas. Entonces, yo creo que sí, debería haber una... policía no es la palabra correcta, pero una fuerza liderada por la comunidad internacional. En el caso de los cascos azules hay muchos soldados de países tercermundistas, de países asiáticos, africanos, que, que intente, que vigile. Porque si no hay situaciones, no sé vosotros, pero yo no puedo vivir viendo en las noticias que se está cometiendo un genocidio, pues como el de Ruanda, y no hacer nada. Yo no vivo a gusto. Si de pronto ves, qué sé yo, imagínate, que ves un niño contando historias, pues como la niña esta precisamente que contó la historia del talibán, ¿cómo se llama? Ella estaba en Pakistán, pero era una niña, salió en un pequeño documental de los 13 años, era la hija de un doctor, fue mencionada para el Premio Nobel de la Paz. No, era la hija de un profesor y ella hablaba de lo importante que era la educación para ella. Con 13 años, 3 años más tarde, el talibán entró cuando de pronto pudo volver ella, porque su lugar fue ocupado por el talibán. Es una provincia interna, ni siquiera en una zona de conflicto entre Pakistán y Afganistán, sino en un lugar interno, y ella se tuvo que marchar y las escuelas fueron destruidas, y luego cuando regresó, pues la escuela de su padre todavía estaba en pie. Bueno, pues ahí, en un momento, 2 talibanes entraron en un autobús y dijeron, ¿quién es Yamila? Creo que se llama. ¿Quién es tal? Le pusieron una pistola y le pegaron 2 balazos en la cabeza, y la niña sobrevivió. Estas brutalidades, y tú las ves en la televisión y dices, pero cómo se puede soportar esto? Hay que hacer algo contra esta gente. Aunque no vivas y no tengas... A mí me toca. Como tocó a todo el mundo los atentados, los 4 aviones que estrellaron, bueno, los aviones contra las Torres Gemelas, el de Washington, algo había que hacer.
algo había que hacer para frenar los campos de entrenamiento de Al-Qaeda y frenar a Osama Bin Laden. Eh, o sea que sí, hubo que actuar, y entiendo la necesidad de actuar, pero tenía que haberlo hecho una fuerza internacional, que no es lo mismo que una coalición de países liderada por Estados Unidos. Esa es mi opinión. Necesitamos, no un policía, pero una fuerza que presione en casos de conflicto para evitar esas masacres y esos genocidios e intentar hacer un mundo mejor. ¿Vale? Now, en Afganistán, quiero comentar sobre Afganistán. Nunca me quedo corto, es imposible hacer un vídeo breve sobre algo. Es que he estado leyendo esta última semana algo que ha sido muy revelador para mí sobre Afganistán y que da respuesta a todas las preguntas estas cuando iniciamos la trilogía de vídeos sobre Afganistán que habéis pedido. Y recuerdo, el primer vídeo lo iniciaba, tantas preguntas, ¿por dónde empezar? Bueno, pues las preguntas ahora se van, cuanto más lees y más te informa, voy encontrando respuestas. Y una de las primeras preguntas es, ¿cómo el talibán se ha apoderado tan rápidamente del país? Si después de 20 años y después de estar las tropas afganas bien entrenadas y armadas, ¿cómo de pronto pueden, en cuestión de nada, de días, casi de horas, en Kabul, hacerse con todo el poder? Pues tengo la respuesta, y es interesante. He estado leyendo de bastantes periodistas que han estado, de los cuales ahora se oye más. Gente que ha estado en Afganistán, pero ha estado en las zonas rurales, porque la impresión más común que tenemos los occidentales es la que surge de la capital, que es donde están los núcleos, los medios de comunicación, y la gente más conectada con las redes sociales es la clase media de Kabul. Pero hay este periodista estadounidense, no recuerdo su nombre, que ha pasado 20 años, y es el típico periodista que ha pasado 20 años metiéndose en lugares donde no se mete nadie, estando en el campo principalmente, y le entrevistaban el otro día en una cadena de televisión estadounidense y le preguntaban, ¿cuál piensas tú que es la principal misconception, idea equivocada que los estadounidenses tienen de Afganistán? Y él respondió, pues la misma que yo he tenido durante 20 años, el no darme cuenta que hay dos Afganistanes. Está el Afganistán de Kabul y de las ciudades, y está el Afganistán rural. Afganistán es uno de los países más ruralizados del mundo. El 78% de la población vive en el campo. Eso son más de 3 de cada 4 personas. Entonces, como digo, la percepción que nosotros tenemos es de Kabul, principalmente. En Kabul la clase media, la mayoría habla inglés. Durante 20 años es donde han estado pues la base de las Fuerzas Armadas de los estadounidenses en Kabul, y otras pocas ciudades han estado protegidas por las Fuerzas Armadas. En Kabul es donde va a parar la mayor parte de la ayuda humanitaria, las organizaciones, donde se han iniciado los proyectos de derechos humanos, de renovación, donde han ido a parar los diplomáticos, donde se han concentrado todos los medios de comunicación, donde la gente que vive es la que tiene viviendo un familiar fuera. O sea, durante 20 años se ha creado, bajo el paraguas de los estadounidenses y las fuerzas aliadas, se ha creado un estilo de vida muy cosmopolita, y la información que tenemos surge de allí, que ha sido mayormente positiva. Es donde menos se nota la guerra, no ha habido guerra. Hubo un atentado en mayo que volaron 3 bombas en una escuela de niñas, en un barrio hazara. Luego, si me extiendo, hablaremos sobre los hazaras. Mató a 85 personas, al menos. Pero aparte de masacres así, esa se le atribuyó al talibán. El talibán dijeron que no fueron ellos. Aparte de alguna masacre así, no se ha sentido la guerra. Zaki Amwari. Ese es, por ejemplo, el caso de alguien que representa lo que conocemos, la información que nos llega. Zaki Amwari es un niño de 17 años que vive en Kabul,
vivía en un barrio ocupado por las fuerzas estadounidenses. Él es el hijo de un empleado público, de un funcionario, tiene 3 hermanas, las 3 estaban educadas, él acudía a una escuela de secundaria francés-afgana, él le gustaba el fútbol, tenía su cuenta en Facebook, como un chaval occidental. La vida normal, pues, no sé. Entraron los talibanes en Kabul y él se fue allí junto con todos al aeropuerto y seguramente fruto de la desesperación o del caos que sintió en ese momento, se agarró no sé dónde exactamente, a la rueda de un avión, de alguna manera, por ahí arriba, el avión despegó y fue uno de los que cayeron al vacío y murieron, 17 años. Entonces, esa historia es lo que hemos sentido nosotros estos días, el caos en Kabul, la llegada, el caos en torno al aeropuerto. Porque luego alrededor, lo que es Kabul, el resto, con la llegada del talibán, la gente no acude a los trabajos, las mujeres se quedan en casa, hay relativamente calma. Bueno, pues esa imagen no tiene absolutamente nada que ver, según los comentarios que yo he leído de periodistas, que hasta ahora se ha oído poco de ellos, porque estaban en el campo, pero ahora que empiezan a salir a la luz, hablan cómo se ha reaccionado en las zonas rurales y hay calma, y hay alegría. Por la situación de que las tropas estadounidenses y aliadas se hayan marchado definitivamente. Son 20 años de guerra. Esta gente en el campo ha estado en guerra. Esta gente en el campo ha vivido 20 años, sobre todo en las zonas más afectadas, de batallas que a veces duraban días, de ataques de drones aéreos, en misiles en medio de la noche, de abusos de los señores de la guerra y abusos de oficiales gubernamentales que no entendían, de un gobierno en la capital que no saben de qué va. A esta gente les han bombardeado sus casas de barro, les han destrozado su estilo de vida y es toda una generación de gente que vive en guerra y lo único que ha sentido la guerra. E incluso las mujeres pues no han tenido ninguno de los beneficios o los derechos sociales que han ganado la gente de las ciudades o de la capital. Entonces esta gente está contenta porque para ellos lo que significa ahora es que la guerra ha terminado, la guerra ha parado. Ya no tienen que vivir este continuo estrés de no saber qué va a pasar. De que los soldados estadounidenses, para ellos, entre el talibán y los soldados, el talibán es un mal menor. Porque las fuerzas aliadas no han entendido que el campo es un lugar donde vive la gente. Para ellos ha sido como un teatro de guerra, como un campo de entrenamiento, como ir allí y estar constantemente, no digo como videojuegos, porque ha sido una guerra real, pero no han conectado, han cometido masacres. Al menos los soldados australianos, yo lo sé, porque aquí ha habido investigaciones ya y han salido a la luz asesinatos a sangre fría de civiles. Entonces, ¿cómo se entiende que ahora incluso con el mismo último strike aéreo de los americanos, una vez que ya han retirado las tropas, ha habido un strike y han matado niños, y aún así hay gente que se está en las ciudades lamentando por la retirada de las tropas estadounidenses y considerándolas una traición, y yo lo veo así también, que es como una traición que les dejen, y hay gente que tenga este sentimiento en las ciudades, y por otra parte haya gente en el campo que lo estén celebrando. El talibán, leía que estaba de un periodista diciendo, estaba riéndose, viendo cómo las tropas estadounidenses durante la guerra perdían la confianza de la población por los abusos que hacían y por los errores que cometían. Entonces, por eso,
volviendo a la pregunta original que yo me planteaba, ¿cómo puede ser que el avance del talibán haya sido tan rápido? ¿Cómo es posible que un grupo de insurgentes, fanáticos, que violan derechos humanos por todas partes, hayan aguantado 20 años contra todas las tropas aliadas y no solo hayan aguantado, sino que hayan ganado y hayan recuperado el poder tan rápidamente? Han tenido apoyo del Pakistán, pero Pakistán tampoco es tanto. Tiene que haber algo más ahí. Y lo que hay más es lo mal que ha hecho la fuerza de ocupación, eh, eh, eso, tomárselo como un juego de guerra. O sea, es interesante. Yo creo que sí, que la intervención ha estado justificada. Como expresaba en el vídeo ese que os he dejado también... No, que veis hay referencia a un vídeo que expresaba sobre la necesidad de la guerra o no, en ocasiones, que hice en 2013, un vídeo de opinión, y que un extracto de ello aparece en el vídeo debate que saldrá ahora. Y como he expresado al principio, creo que sí, debería haber una fuerza internacional que controle, no que controle como tienen que ser las políticas a nivel interno de cada país, sino simplemente que controlen los abusos de derechos humanos, porque hay ejemplos como Osama Bin Laden que hay que acabar con ellos, porque permitir que alguien así tenga éxito es un punto de no puedes que gente así anime a otros genocidas o dictadores torno al mundo de decir, oh, bueno, este tío inició una célula terrorista, un grupo terrorista, le fue muy bien, pues yo también lo puedo hacer. No, esa gente tiene que pagar. El mundo tiene que ver que si alguien que si alguien atenta algo así, tiene que pagar por ello. Que no se puede, no sé. Los Gaddafi, Idi Amin, toda esta gente, no se puede permitir. Creo que más o menos he dicho lo que tenía que decir. ¿Ha hecho bien en retirarse? Pues ha hecho bien, la tropa nunca tenía que ser la gente que hubo, pero el retirarse ahora también... es muy triste pensar que vamos a volver a lo mismo. Hace 20 años. La gente de Kabul, los logros de 20 años, ¿sabes? De derechos civiles, cómo van a volver a estar las mujeres. Es muy triste pensar en eso. Y más, y entre los periodistas estos que han estado, pues como el estadounidense 20 años allí, y viendo y justificando un poco, o mostrando lo que pasaba desde el punto de vista del campo, yo al final pensaba, bueno, pero este hombre ha estado 20 años, que son los 20 años de la ocupación estadounidense, ha entrado allí con la ocupación estadounidense, pero ha entrado en el 2001, pero ¿qué pasó entre 1996 y 2001, los 5 años que el talibán estuvo en el poder? Yo he escuchado también testimonios de azaras que tuvieron que huir entonces, y cómo el genocidio que estaban cometiendo el talibán contra los azaras. Y va a volver. Eso es una de las preocupaciones que a lo mejor ahora no estaremos informados y que justificaría el volver a entrar y el volver a intentar detener el talibán, o por lo menos forzarles, si no es desde dentro, pues habrá que hacerlo desde fuera, a negociar y bueno, en eso se está ahora. No recibís ayuda humanitaria si no condescendéis con esto, pero habrá cosas que no se vean. Los hazaras es el tercer grupo étnico de Afganistán. Afganistán tiene una población de unos 38 millones, un 10% son hazaras. Están los pastúes y los tayikos, en fin, como grupos étnicos más numerosos, y ahora con un 10% de la población, o sea, 3 millones, cerca de 4 millones de hazaras, que fueron el grupo étnico, ya por el siglo XVIII, el 67% de la población, 67% eran hazaras, y los masacraron cuando en 1893
los redujeron a la mitad, el día que perdieron la independencia. Pues desde entonces están masacrados. Ya solo quedan un 10%, pero de ahí todavía suficientes cientos de miles para que se lo sigan masacrando. Eso es lo que a mí me preocupa. Y por eso pienso que me remito a la fuerza internacional que debería hacer algo al respecto. Bueno, ya está. Aquí voy a enviar al que pregunte, porque tú dices, tú no sé qué. No, no, lo que digo está aquí en este vídeo. Ahora ya no tengo más que responder poniendo el enlace. Y bueno, era la mañana. Voy a empezar a trabajar y a crear vídeos para vosotros. Hasta ahora. Adiós.